Muy buenos días, estimados estudiantes de grado décimo. Les presento la guía de trabajo 11 y 12, que en esta oportunidad corresponde a un mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, ¿sí? Básicamente tenemos que decir que el mantenimiento de computadores es una práctica que se debe hacer en forma regular, tanto a los equipos portátiles como de escritorio, para que mantengan ese buen estado que se debe necesitar pues para el uso como tal del equipo. Es posible que un computador que contenga polvo o residuos acumulados no funcione en forma adecuada. Por eso es importante, digamos, hacer este mantenimiento para que una vez, digamos, los residuos estén dentro del equipo, pues no ocasionen de pronto cortocircuitos o cambios irregulares al equipo, o por el consiguiente pueda sobrecalentarse el mismo, ¿no? Dentro de los mantenimientos pues existen dos, el preventivo y el correctivo, pero nosotros vamos a referir exclusivamente al preventivo, es decir, al mantenimiento que se debe hacer en forma rutinaria, digámoslo así, para evitar precisamente daños o consecuencias de fallo en alguna de las partes del computador. Normalmente este mantenimiento se hace en condiciones de funcionamiento, es decir, el equipo está funcionando y simplemente lo que se busca es lograr un mejor desarrollo, un mejor desempeño del mismo. El otro mantenimiento es el correctivo, pero no lo vamos a trabajar en el momento, y en este es cuando hay cosas que hay que reparar, digamos que hay que corregir algún defecto, que de pronto una memoria está quemada, que la pantalla tiene algún daño, que el teclado le falta una tecla, etcétera, etcétera. En eso se llama mantenimiento correctivo, pero como les digo, en el momento no vamos a trabajar esto, simplemente nos vamos a referir al mantenimiento preventivo. En ese mantenimiento preventivo, pues si es un equipo de mesa, se debe hacer a cada una de las partes, al teclado por aparte, la pantalla o monitor por aparte, el ratón por aparte y la torre o CPU también por aparte. Si es el portátil, pues se hace en forma integrada, pero hay que tener claro que el mantenimiento a los equipos portátiles se hace con un mayor cuidado, ¿no? Para el caso de las actividades de este periodo o de esta guía 11-12, bueno, en primer lugar vamos a hacer un pequeño diagnóstico de un equipo de cómputo. Si ustedes ahí en su casa tienen un computador, los que están en forma virtual, tienen un computador de mesa o de escritorio, pues pueden hacerlo haciendo este diagnóstico. ¿Qué deben hacer ustedes? Mirar cómo está el funcionamiento, si presenta alguna falla o algún error o algún daño físico, y deben colocar el número del serial de cada dispositivo. Ya les digo cómo vamos a hacer eso. Luego ustedes deben realizar un documento escrito con normas APA, puede ser en Word o a mano, no deben imprimirlo, sobre lo realizado y observado en la práctica. En ese pues, informe deben llevar introducción, el diagnóstico, el mantenimiento hardware que ustedes le hicieron, el listado de herramientas y materiales, algunos comentarios, recomendaciones y por supuesto evidencias o anexos. Todo esto lo deben diligenciar dentro de un formato. ¿Cuáles son los, digámoslo así, los materiales que van a utilizar para esta guía? En primer lugar, ustedes van a necesitar para hacer esa práctica de mantenimiento una brocha de 2 pulgadas o un pincel grueso, ¿sí? Van a necesitar también un tarro de barsol ecológico, preferiblemente blanco o verde, un líquido limpiapantallas para monitores, pantallas LCD o de plasma. No sirve cualquier líquido porque hay algunas partes que no se les puede echar sino exclusivamente ese líquido. Y un frasco de alcohol de ese que utilizamos pues para las heridas, para limpiar los cables. Entonces el barsol ecológico lo vamos a utilizar para las partes duras, es decir, por ejemplo para el teclado, el mouse, para la pantalla por detrás, ¿sí? La torre, etcétera, etcétera. El limpiapantallas es exclusivamente para la pantalla, sobre todo en computadores portátiles, y el alcohol para lo que son cables y lo que son partes externas. Hay que tener cuidado de no limpiar, por ejemplo, el teclado con el alcohol, porque los residuos de alcohol pueden quemar los circuitos integrados del teclado. Además vamos a necesitar una lanilla o trapo para limpiar, ojalá que sea de microfibra, es decir, que no vaya a generar bota y que no vaya a ocasionar pues, que en vez de limpiar estemos digamos, llenando el teclado o las partes del computador de más suciedad. En algunos casos necesitaremos de pronto un destornillador por si tenemos que destapar el mouse, en el caso de los equipos de mesa.
una hoja cuadriculada para que hagamos los cálculos, las anotaciones y demás, y un celular o cámara fotográfica. Esta práctica pues la pueden desarrollar en grupos de 2 estudiantes o en forma individual. Lo otro es, hay que llenar un formulario, ¿cierto? Este formulario pues lo van a llenar una vez hecha la práctica. En ella ustedes deben hacer aquí la fecha de inicio en mantenimiento, el nombre de los estudiantes, su correo electrónico, qué tipo de equipo utilizaron, si es de escritorio portátil, el número del serial de la torre o CPU, los otros seriales en el caso de teclado, mouse y demás, el estado actual en que lo encontraron, ustedes colocan en qué estado, qué observaciones tuvieron y qué recomendaciones dan. Además, ustedes aquí me deben agregar de 3 a 5 fotografías de la práctica. Digamos que esta es la evidencia que ustedes deben realizar. En conclusión, muchachos, ¿qué deben hacer? Deben hacer en primer lugar el diagnóstico, ¿cierto? Que debe ir en el formulario de Google, ¿cierto? El documento escrito también deben realizarlo y enviarlo. El documento escrito lo pueden hacer en Word o a mano. Y las evidencias, o sea, todo ello debe ir en el formulario de Google. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, cualquier duda, por favor me comentan para orientarles y colaborarles. Entonces, que tengan todos y todas un excelente día y Dios los bendiga.